Muy buenos días tengan todos ustedes allá en casa y aquí estamos en Iglesia Querigma. Muy contentos de poder estar nuevamente reunidos en este domingo con toda la calidez de este día tan fresco que tenemos, un muy buen clima. Así es que bienvenidos sean a esta transmisión el día de hoy y vamos a gozarnos y alegrarnos en el Señor. Dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En esta mañana vamos a alabar y cantar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a hacer una oración para poder dar inicio en esta mañana a nuestro culto de adoración y alabanza. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, que este deseo de nuestro corazón de venir a tus atrios para alabar tu nombre sea lo que nos mantenga, Señor, aquí unidos. Tú dices que estemos unidos como tú y el Padre son uno, así que tu iglesia seamos uno en ti. Así es que esa es la oración de Querigma, Señor, que todos seamos uno en ti para poder alabar y glorificar tu nombre. Señor, en esta mañana te damos gracias porque aquí estamos y queremos que todo lo que salga de nuestra boca, de nuestra mente y de nuestro corazón sea lo que vaya a ser para edificación de la iglesia, pero también para honrar y glorificar tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque eres nuestro Dios y solamente tú eres digno de toda honra, de toda gloria, de todo honor y de toda alabanza. Padre, regocíjate, Señor, porque tu iglesia te alaba, porque tu iglesia te adora y queremos que esta adoración vaya delante de ti como una ofrenda en olor grato y agradable para ti, que eres todo en nuestra vida. Amén, amén. Hoy te adoramos, Padre, y bendecimos su nombre. Lo decimos juntos así. Y te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré con el corazón. Yo te exaltaré y yo te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré con el corazón. Lo declaramos juntos así. Nos hemos reunido y para honrarte, oh Dios, queremos exaltarte y con el corazón juntos decimos: nos hemos reunido y para honrarte, oh Dios, queremos exaltarte y con el corazón te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré con el corazón y te exaltaré, y te exaltaré, te exaltaré con el corazón. Nos hemos reunido y para honrarte queremos exaltarte con el corazón. Nos hemos reunido y para honrarte, oh Dios, queremos exaltarte y
con el corazón y te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré con el corazón. Yo te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré con el corazón. Y te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré con el corazón. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré con el corazón. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? En ti todo es posible y todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren y cadenas se rompen, y ahora vivo por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Declaramos juntos estos. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. Y en ti todo es posible y todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible y en ti mis ojos se abren y cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. Y en ti somos posibles y todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada y cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Y creo en ti, creo en ti. Yo creo en ti, Cristo
Cristo. Creo en ti, creo en ti. Yo creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Y creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, yo creo en ti, Jesús. En ti todo es posible y todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren y cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, yo creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. El Rey de majestad, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, tu
Guitarra, bájale un poquito a monitores. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, 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 Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hiciste en mí. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie te puede señalar. Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar
y aquí permaneceré a los pies de Cristo, porque no hay mejor lugar que estar en su presencia. Amén. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y cuán grande es Dios, y cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está en luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, tiemblan a su voz. Todo lo decimos fuerte. Y cuán y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Un poquito más de voz. Y día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y
sobre todo es, y Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, y Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Si se lo va a dar más fuerte, porque es para Él, dáselo más fuerte. Amén. Puede tomar su lugar. Hoy vamos a tener algo diferente. Hace unos 3 meses y medio que falleció mi papá. Entonces fue un golpe muy duro, pero la promesa de Dios ahí estaba conmigo, donde Él nunca me iba a dejar, donde que aunque no tengo un padre terrenal, tengo un padre celestial. Entonces, cerrado en mi habitación, compuse esta canción que se llama Conmigo Estás, basado en Isaías 41:10. Yo creo que algunos han tenido la oportunidad de escucharla, ahí la pueden encontrar en las plataformas. Entonces quería compartírselas y espero que sea de bendición, porque esta palabra me ha fortalecido a mí. Yo sé que tú conmigo estás, Jesús. Yo sé que tú mueves montañas y lo haces por mí. Quiero volver a ti, a tu intimidad,
adoro a ti con todo lo que soy, Jesús. Yo sé que tú renuevas mis fuerzas, me cautivas con tu amor. Yo sé que tú diste tu vida en aquella cruz. Quiero volver a ti, solo a ti, a tu intimidad. Y Cristo, Jesucristo, y hoy regreso a ti como mi primer amor. Y Cristo, Jesucristo, y hoy te adoro a ti con todo lo que soy, Jesús. En Isaías 41:10 la palabra nos dice que no temas porque Él está contigo, que no desmayes porque Él es tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eres tú mi amor, eres tú mi porción, el pan de vida eres tú. Y eres mi Señor y Dios. Y eres tú mi amor, eres tú mi porción, el pan de vida eres tú. Tú eres mi Señor y Dios, mi Señor y Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios gracias, porque tu presencia, tu protección siempre está, Señor, con nosotros. Gracias por el lugar tan importante, tan predominante que has dado a la iglesia, mi Dios. Le has dado, Señor, un nombre muy importante: el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, Padre. Gracias, porque es una bendición y es un honor, un privilegio de poder ser llamados cuerpo de Cristo, esposa del Cordero. Gracias, mi Dios. Te damos honra y gloria. Te bendecimos, mi Padre, y te damos gracias por lo que tú nos permites hacer para el engrandecimiento de tu obra. En Cristo nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Gracias a Dios. ¿Cómo amanecieron, mis hermanos? ¿Bien? Gloria a Dios. Seguimos meditando en la palabra respecto a las doctrinas, que pues que tratan de callarnos, en ese sentido, que trata la élite que gobierna el mundo, tratan que la iglesia calle. Pero también, hermanos,
vamos a ver algo importante. No solamente quieren que callemos, quieren que perdamos toda identidad, que dejemos de conocer o de sentirnos lo que somos. Y eso es lo que vamos a ver hoy, la eclesiología. Ellos quieren definitivamente desaparecernos, así, desaparecer la iglesia. Y obviamente no podemos nosotros permitirlo. Tenemos que luchar hasta el final y tenemos que seguir hablando de lo que Dios nos encomendó hablar. Entonces, la eclesiología, mis hermanos, no solamente es la disciplina administrativa de la iglesia, tiene mucho fondo lo que es la eclesiología. No solamente es el saber cómo administrarnos, cómo organizarnos, cuáles son las reglas de actitud dentro de la iglesia. No, va mucho más allá. Y eso es lo que vamos a ver, porque eso es lo que les interesa a ellos. A ellos no les interesa cómo nos administramos, no. Les interesa lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestro propósito. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos guíe y nos dé palabra para esta tarde. Así que vamos a orar. En el nombre del Señor te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe. Tenemos unos temas, Señor, hemos abordado temas muy importantes, cruciales para la iglesia, Padre. Entonces te pido, mi Dios, que nos guíes, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé palabra, nos dé entendimiento, discernimiento, para que podamos, Señor, hablar conforme a tu santa y bendita voluntad y como conviene, Señor, a estos tiempos que estamos viviendo como iglesia. Tu palabra, Señor, sea la base siempre de nuestra proclamación. Y te damos gracias porque tú tuviste, Señor, el plan de formar este cuerpo, esta entidad llamada iglesia. Honra y gloria sean para ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, dice Mateo, el Señor Jesús habla en Mateo, en capítulo 16, 8. Está hablando el Señor Jesús con Pedro y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Ahí está el Señor Jesús estableciendo la iglesia. Y la iglesia, hermanos, lo repetimos y lo vamos a hablar reiteradamente, no es un invento urgente de Dios, no es un plan B de Dios, es un plan eterno y perfecto de Dios. Nosotros estamos aquí como iglesia porque fuimos predestinados, preparados desde antes de la fundación de este mundo. La iglesia fue diseñada, preparada, creada en la mente de Dios desde antes de la fundación de este mundo. Así dice la palabra y lo vamos a ver más adelante. Miren, vamos a ver la definición de eclesiología. La eclesiología es la parte de la teología cristiana dedicada a su estudio o al estudio al papel que desempeña la iglesia como una comunidad o entidad orgánica y a la comprensión de lo que iglesia significa, su papel en la salvación, su origen, su relación con el Cristo histórico, su disciplina y su destino y liderazgo eternos. ¿Okay? Su destino eterno, que es lo estudia la escatología, se le llama esa disciplina la escatología, el estudio de los últimos tiempos. Bien, es por lo tanto el estudio de la iglesia como algo en sí mismo y del autoconocimiento de la misión y papel en el mundo. Si ustedes se fijan, es profundo esto, como toda teología y como toda doctrina cristiana. Así que vamos a introducirnos. Miren, primero, hermanos, la iglesia, como le hemos dicho,
en repetidas ocasiones. Fue fundada, lo dijimos en la palabra inicial, fue fundada por Jesucristo. Fue fundada por Jesucristo. Pero diseñada en la mente de Dios desde mucho antes de la fundación de este mundo. Dice la palabra de Dios en Efesios, dice Pablo en Efesios capítulo 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tremendo, tremendo. Desde antes de la fundación. Es algo profético, la iglesia es algo profético. ¿Okay? Bien, entonces la intención de esta élite que gobierna el mundo llamado Deep State o Estado Profundo es desaparecer la iglesia. Ellos no quieren que la iglesia sepa qué es, inclusive. No quieren que sepa qué es y para qué es la iglesia. Esa es la intención. Es por ello que intentan quitarle a la iglesia el conocimiento y entendimiento del papel que desempeña como una comunidad y entidad orgánica, la comprensión de todo lo que significa ser una iglesia. Dicho de otra manera, la iglesia es un cuerpo, por eso se dice orgánico, una entidad orgánica, es un cuerpo que tiene capacidad de autodirigirse, autoadministrarse, autoguiarse por medio o en base a su constitución universal, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra constitución, es la ley bajo la cual nos regimos como iglesia. Entonces la iglesia es un cuerpo vivo, es algo orgánico, es un cuerpo vivo que está fundado sobre las bases de la palabra de Dios, su suprema constitución. ¿Ok? Y bajo la guía, obviamente, del Espíritu Santo de Dios. Del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios, primero, nos hace entender que somos hijos de Dios. Pero también nos hace entender la voluntad de Dios a través de la palabra. Nos hace también tomar las decisiones adecuadas en base a la palabra. Entonces, tenemos dos guías fundamentales, la palabra y el Espíritu Santo de Dios. El cuerpo de Cristo, la iglesia, este cuerpo o esta entidad orgánica, vive, se sustenta por el Señor mediante la palabra y el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, pero esa élite no quiere que entendamos eso. Ellos no quieren que entendamos que somos parte de lo que es la misma esencia de Dios. Al formar o al ser cuerpo de Cristo, imagínense, tenemos una identidad muy importante en los ámbitos celestiales, el cuerpo de Cristo. Por eso también dice Pablo en otra parte que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Okay? Entonces, es importante que entendamos, como dice Corintios, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Cada uno somos un miembro de ese cuerpo. Por eso, pues unos sabemos hacer una cosa, otros sabemos hacer otra cosa. Como en el cuerpo hay muchas partes y todas tienen función diferente. Bueno, eso es lo que somos un cuerpo con individualidades, pero sirviendo a un mismo objetivo, Esa es la iglesia. Somos un cuerpo con diferentes miembros, pero cada uno con una función distinta, pero importante también, o no menos importante. Yo les decía la vez pasada, si nos cortaran los dedos pulgares, la mano ya no tiene la fuerza que tiene. Ya no tiene la misma fuerza. Es muy importante el pulgar para amarrar esa fuerza.
Si nos quitan los pulgares de los pies, nuestro equilibrio ya no es el mismo. No es el mismo. Miren, yo no sé ustedes, pero por ejemplo, a mí, en lo particular, cuando yo agarro un carro que nunca he manejado, lo primero que hago es pongo el pie, lo recargo en la pared del coche y con el dedo pulgar voy acelerando, porque me da más coordinación para acelerar poco a poco. Si yo lo hago así, a lo mejor porque tengo pie plano, no tengo el mismo control. Pero si yo lo recargo y con el dedo gordo del pie voy acelerando, voy haciendo esto, tengo más control. ¿Sí? Entonces, si yo no tuviera el dedo gordo, pues quién sabe cómo le haría. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia. De ahí la importancia. Habemos dedos gordos, dedos chiquitos. El dedo chiquito también funciona y sirve, hermanos. No por estar chiquito no sirve, también sirve. De perdido para rascarse la nariz o algo por el estilo. No se crea. Pero tiene su función también. Es parte del cuerpo. Es el que amarra, a fin de cuentas, el último tramo de lo que estamos tomando. Entonces, es importante. Todos los dedos, todas las manos, las dos manos son importantes. Son importantes. Los pies, todo. Lo que no es tan importante es el cabello, se podría decir. Pero déjenme decirle, sí es importante. Yo recuerdo cuando me rapé, me dijo un amigo de México, dijo, ¿y ahora cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer de qué? Pues ya no me tengo que peinar. Dijo, no, ¿cómo le vas a hacer con los golpes? Porque ahora no vas a tener nada que te amortigüe. Y yo que oye, pues sí es cierto. Me he dado cada golpanazo. Y un golpanazo, el pelo te amortigua. Pero si no tienes pelo, no, hombre, cualquier golpe te abre. Como decía una niña, te changue. ¿Sí? Entonces, si es funcional el pelo, aparte de que te hace verte más guapo, más guapa, ¿no? Y te le pones acá, y sobre todo las mujeres se hacen tantos arreglos que se ven muy bonitas con todos los arreglos que se hacen. Y yo no, lo bueno es que ya esto me pescó ya cuando se puso de moda ser calvo, o sea, ya es una bendición también. Entonces, todo sirve. Mire, fíjense, las pestañas que a veces dicen, ¿para qué quieren las pestañas? Si las pestañas, el sol nos mata. El sol, ¿no se han fijado los albinos? Tienen unas pestañas blancas. Bueno, y siempre batallan mucho por el sol. ¿Por qué? Porque no les cubre nada. Pero la mayoría de la gente tenemos pestañas oscuras y aunque estén chiquitas, te resguardan de los rayos del sol. Te protegen de alguna manera. Entonces, son cosas insignificantes. Pero todo funciona, todo sirve, todo tiene su función. Aún los vellitos que tenemos dentro de la nariz, ¿no se han fijado que tenemos vellitos en la nariz? Bueno, funcionan también, son como un filtro para todo lo que respiramos. O sea, todo es el más mínimo aspecto de nuestro cuerpo sirve para algo. Así es el cuerpo de Cristo. Tú puedes decir, pues es que no sirvo para nada en la iglesia. No, sí sirves, todos. Funcionamos de alguna manera, servimos para algo. Para lo único que no servimos es para nada, o sea, todos servimos para algo. Entonces, somos un cuerpo, pues somos una entidad orgánica, un cuerpo, y tenemos funciones diferentes, pero todos vamos encaminados a lo mismo. ¿Qué es lo que pasaría si no tuviéramos ese entendimiento de lo que somos? Pues cada quien haría lo que se le pega la gana. Estaríamos dispersos. Sin embargo, tenemos una identidad. Y mire, déjeme decirle, es tan fuerte la identidad que el mismo Espíritu Santo provoca que tú puedes ir a cualquier parte del mundo y encontrarte con un cristiano y ese cristiano va a sentir lo mismo que tú sientes. Va a ver, cuando te identificas como cristianos, hay un clic ahí, porque los dos saben en quién creen, en quién piensan, porque es un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Es un solo cuerpo, así dice Pablo. Entonces, todos nos identificamos como tal. Es muy interesante esta parte, este aspecto del cristianismo. Yo les he comentado, tuve la gran bendición de estar en un seminario, un mes fuera del país, con 39 gentes de diferentes partes del mundo. Había egipcios, africanos, indios, asiáticos, y de Latinoamérica pues había brasileños, colombianos, un salvadoreño,
y yo de México. Habíamos de varias partes. Y la regla era, a la hora de la comida, no te deberías de sentar en la misma mesa siempre. Entonces, tú conocías, porque la cosa era interactuar, tú conocías siempre a personas diferentes de diferentes países. Y luego, para acabarla, dormías en un cuarto con otra persona, en camas separadas, pero con otra persona y de otro país. A mí me tocó con un indio, que era médico este cuate. Entonces, culturalmente hay choque, culturalmente hay choque. Por ejemplo, nos bañábamos, ¿no? Y pues yo siempre acostumbrado a que pues no dejes agua en el piso, porque te resbalas o lo que tú quieras. Entonces yo ponía la toalla que te ponen siempre en el hotel así para salir. Y él salía y había siempre un charquero ahí en el baño. Y entonces un día le dije, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer algo aquí. Si hay agua aquí nos vamos a resbalar un día. Entonces, ¿por qué no mejor cuando salgas pones esta toalla? Porque como que la quitaba, no sé. ¿Por qué no pones esta toalla? Y si yo la puse ya, déjala ahí para que podamos pisar y no nos vayamos a resbalar, porque una resbalada nos va a ir mal. Dijo, no, sí, tienes razón. Es que no, yo no lo acostumbro. Pues vamos acostumbrándolo. Y a partir de ahí, mire, fuera charco, fuera todo. Entonces, de él no sé si algo le incomodó de mí, pero nunca me dijo nada, qué bueno. Pero eso, imagínense ustedes, que sales de la regadera o entras a la regadera y hay agua por todas partes. Y luego como estaba grandote, pues chorreaba mucha agua. Entonces, híjole, dices, complicado. Pero entonces hubo ese detalle. Había otro, un hermano que era descendiente de caníbales, de Papúa Nueva Guinea. Y él, por cierto, años después lo vi en National Geographic, ahí salió, un misionero, muy, muy buen misionero en África. Este hombre, barbón y chaparrito, pues como los pigmeos, ¿verdad? Chaparrito, y John Mullah se llama. Y él, pues, no estaba acostumbrado al baño, a bañarse, y siempre tenía, pues, olorcito, ¿verdad? Olorcito. Y todos, pues, procuraban sentarse lejecitos de él, o procurábamos sentarnos lejecitos de él. Hasta que un día dije, padre, ¿cómo le hago? Y un día estaba él solo comiendo, casi siempre comía solo. Entonces un día yo me senté con él y le digo, John, no me vayas a comer por lo que te voy a decir. No, le dije, John, yo quería decirte algo, pero no sé cómo hacerlo. Pero mira, y saqué un desodorante que había comprado para él. Le dije, yo te quería regalar esto. ¿Y sabes lo que es? Y empezó a llorar. Empezó a llorar. Dice, sí, es lo que es. Es lo que es. Dice, y yo precisamente estaba pidiéndole a Dios por uno. Porque yo me he dado cuenta que no se me quieren acercar porque huelo mal. Dice, pero es que nosotros no tenemos eso. Él vive, me cuenta, prácticamente en la selva. No tenemos eso nosotros. Y dice, y yo te agradezco. Entonces, a partir de ahí, él empezó, ya su situación cambió. Y yo creo que alguien también, Dios tocó su corazón porque le dieron rastrillos y total, él ya al rato andaba sin barba, ya estaba muy, muy bien, se veía muy limpio. Pero todavía me dijo algo más, dijo, ¿sabes? Yo no tengo dinero. Porque yo, para este curso nos costó $500. Yo pedí, como al presidente municipal de su pueblito, yo pedí ayuda y me pagaron el curso. Pero ese dinero yo se lo dejé a mi esposa por todo el tiempo, para que se mantenga, por todo el tiempo que voy a estar fuera, que voy a estar aquí. Porque yo de mi casa a aquí hice, no me acuerdo si 2 o 3 meses. Porque yo no tenía dinero para transporte. Aparte de donde yo vivo, tenía que agarrar una canoa
para ir a un pueblo. En ese pueblo agarraron un camión y luego ese camión me llevara a la ciudad grande. Y de esa ciudad grande, entonces agarrar el avión para llegar aquí. Dice, pero todo ese tramo sin dinero, yo tenía que llegar a las iglesias a predicar y pedir predicas para que me dieran ofrenda. Así se dejó, prácticamente de ride. Entonces yo hice, creo que fueron 2 meses, yo hice 2 meses para llegar aquí y de regreso voy a hacer otros 2 meses. Él iba a llegar en diciembre a su casa, estábamos en octubre, iba a llegar en diciembre a su casa. A lo mejor ni en la Navidad le iba a alcanzar. Entonces, pero algo muy importante, hermanos, era la regla, todos sentados en diferentes mesas siempre. Pero donde quiera que te sentabas, había diferentes países, sentíamos lo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo, el Espíritu Santo que muere en nosotros, nos identifica, nos iguala a todos. Entonces, es bien interesante todo eso. El entender que somos un solo cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. Eso nos los quieren arrebatar, hermanos. ¡Qué injusticia! No quieren que nos identifiquemos como hermanos en la fe en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque dividiendo vences. Porque un reino dividido no prevalece, dijo el Señor Jesús. Entonces es lo que quieren, robarnos esa identidad de un grupo, de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Bien, entendiendo esto, hermanos, el aspecto de la entidad orgánica, que es la palabra. La otra intención es, o el otro detalle es que nosotros como iglesia nos autodirigimos, nos autoadministramos, nos autorregulamos. Nosotros como iglesia dictamos nuestras regulaciones, lo que creemos, lo que hacemos, todo es nosotros, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios y en base a la palabra. Ellos no quieren eso. Ellos quieren que la iglesia se regule por la ley. Y eso es un caos, porque la ley va en contra, por lo regular, en contra a lo que establece la palabra, hablando eclesiológicamente. Entonces, sí, la ley castiga al que mata, porque es parte de su mandamiento. La ley castiga al que roba, es un mandamiento. Pero lo fundamental, lo que tiene que ver con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, la ley siempre va a ir en contra. Va a ir en contra. Aun cuando nuestra Constitución establece que el respeto a las creencias, el respeto a la autodeterminación de la iglesia, aun cuando la ley lo establece así, en la práctica no se practica o no se lleva a cabo en muchas de las ocasiones. En muchas de las ocasiones. Yo les estaba comentando precisamente hace poco, no recuerdo a quién le decía, digo, mira, es tan injusto a veces esto, que por vamos a decir, regla, hay una organización religiosa que recibe todas las ayudas o toda la mercancía que está caduca o por caducar de Soriana, de los supermercados, para que esa organización se encargue de ayudar a otras organizaciones, y parte de esas organizaciones es la iglesia evangélica. Bueno, como esa organización está bajo el control de la iglesia oficial, tú vas como evangélico, para empezar no te dan, y si te dan, te dicen, ¿sabes qué? Sí, nada más que vamos a mandar gente de nosotros para que ellos la entreguen y tú vas a hacer presencia ahí. O sea, así es. Y aun cuando el reglamento establece todo lo contrario, ellos así lo hacen. O sea, sobre la práctica está mal, pero así nos tocó vivir como iglesia. Entonces, mis hermanos, nosotros por eso, esa identidad, nosotros establecemos nuestras políticas, nuestros reglamentos, nuestras disciplinas, nuestra administración en base a la palabra, porque somos un cuerpo orgánico independiente.
o la única ley suprema que conocemos nosotros es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y miren lo que dice Pedro, así lo dicen Pedro y Juan también. Dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Querían que no predicaran el evangelio los judíos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso dice Juan capítulo 4 versos 19 y 20. Luego en el capítulo 5, en el verso 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La iglesia se tiene que sujetar a las autoridades, pero cuando esa sujeción interfiere en el funcionamiento que Dios dio a la iglesia tiene toda la autoridad, toda la libertad de desobedecer la ley cuando atenta contra la iglesia. Miren, se lo voy a explicar de esta manera, algo que hemos estado viviendo y que por cierto parece ya viene otra vez. Fuera cultos, por la pandemia, fuera cultos, por ley. Fuera algo recomendatorio, voy de acuerdo, pero es por ley. De acuerdo a la palabra de Dios, eclesia, ek, tiene un prefijo del griego ek, que significa llamar hacia afuera. Eclesia significa llamar a una congregación, llamarlos a que salgan, salgan de su casa para una reunión pública. Eso significa eclesia. Salir o convocar para que salgas de tu lugar, de tu casa, para una reunión pública. Eso significa iglesia. Asamblea. Salir fuera para una convocatoria pública. Entonces, cuando tú dejas de reunirte, dejaste de ser iglesia. La iglesia precisamente es la asamblea. Es la asamblea. No te deberían de evitar o de prohibir hacerlo. Recomendatorio, voy de acuerdo, recomendatorio. Pero obligarte por ley no deberían. ¿Por qué? O no deberíamos obedecer. ¿Por qué? Porque atenta contra nuestra eclesiología. ¿De acuerdo? Somos la iglesia, somos la asamblea. Si ya nos vamos a reunir, pues ya no somos iglesia, somos grupitos dispersos. ¿Okay? Entonces, esto hay que entenderlo bien. Ahora, ¿qué pasa cuando perdemos la comprensión de lo que es ser iglesia? Bueno, ¿qué es la intención de ellos? Es primeramente perder nuestro perfil o identidad. Perder el conocimiento de lo que somos y también perder el conocimiento de lo que hacemos. Y nosotros tenemos una identidad y tenemos muy claro para qué fuimos creados como iglesia. Miren, vamos a ver 1 Pedro 2:9. Dice la primera parte. Vamos a ver el perfil o identidad de la iglesia dada por Dios. Mas ustedes, dijo, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia no es simplemente un grupo de gente buena, moralista. No, la iglesia es un grupo seleccionado por Dios. Tú fuiste seleccionado por Dios cuando humildemente reconociste que eras pecador y aceptaste a Cristo o la salvación que Cristo te da. Tú fuiste seleccionado, porque dice la palabra de Dios: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuáles son esos escogidos? Los que realmente toman la determinación de seguir a Jesús. Esos son los seleccionados. ¿Okay? ¿Se acuerdan ustedes? Lo hemos hablado. ¿Cuánta gente siguió a Jesús? Miles lo buscaron. Pero ¿cuántos realmente lo siguieron al final? 120. De miles,
120 fueron los que realmente se quedaron, los que realmente lo siguieron. Entonces, tú eres parte de este grupo selecto. La iglesia es un grupo selecto, seleccionado por Dios. Mas ustedes son linaje escogido. Linaje escogido. Y fíjense una peculiaridad que Pablo incluyó. Déjenme volver un poquito esto, que me estoy... Pablo incluyó de su cultura judía, incluyó en el cristianismo, él incluyó varios aspectos, pero uno de ellos fue el apoyo mutuo como cristianos, como hermanos en la fe. Dice, ayuden, Pablo dijo, ayuden, pero mayormente a los hermanos de la fe. ¿Sí? O sea, tú estás para apoyar a la gente, para ayudar, pero mayormente a tus hermanos en Cristo. Somos linaje escogido, somos un cuerpo selecto, ¿sí? Mayormente a los hermanos de la fe. Eso es muy importante. Donde quieras que veas un hermano en problemas, ayúdalo, porque es nuestro objetivo, es nuestro compromiso delante de Dios. Y si tú tienes que escoger entre ayudar a un inconverso y a un cristiano, tú ayuda al cristiano, porque así lo dice la palabra. Mayormente a los hermanos de la fe. Si no, miren, si no nos ayudamos nosotros, ¿quién nos va a ayudar? En Latinoamérica, no solamente en México, en Latinoamérica, somos el 15% de la población de Latinoamérica los que somos cristianos. 15%. 85% son de lo que tú quieras, gustes y mandes, hasta satánicos, pero solamente el 15% somos evangélicos cristianos. ¿Se imagina usted? Si no nos ayudamos nosotros, pues ¿quién nos ayuda, hermanos? ¿Quién nos ayuda? Ya ven ustedes, durante el sexenio de Zedillo, arrasaron con todo un pueblo en Acteal. Arrasaron con todo un pueblo que era evangélico. Lo arrasaron. Entonces, si no nos ayudamos nosotros, ¿quién nos ayuda? Tenemos que apoyarnos. Tenemos que apoyarnos. Somos un grupo, un cuerpo seleccionado por Dios. Somos un verdadero grupo intercesor ante Dios. Dios nos escogió para interceder por los demás, para orar por los demás, para pedir a Dios por los demás, por tu hermano que está en problemas, por tu hermano que está enfermo, por tu hermano. Somos un verdadero sacerdocio, dice la palabra. Real sacerdocio, pero aparte dice nación santa, un pueblo santo. Y un pueblo santo, hermanos, es la que quiere decir, son ustedes un pueblo apartado, quiere decir santo, apartado para Dios. Santo, nación santa. Somos un grupo de personas que fuimos apartados para Dios. Para Dios. Pero, todo esto, hermanos, gracias al último aspecto que toca este versículo en la parte B, en la primera parte. Somos un pueblo, dice la palabra de Dios, un pueblo salvo porque ha sido comprado con la bendita sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la última parte, pueblo adquirido, o sea, comprado, pueblo adquirido por Dios. Dios pagó un precio por nosotros. Dios pagó un precio. Nosotros pertenecíamos al diablo. Así les dijo el Señor Jesús, ¿no? Ustedes son hijos del diablo, les dijo a los fariseos. ¿Sí? Éramos hijos del diablo. Pero entonces Dios compra nuestra vida pagando un precio muy alto. ¿Cuál fue ese precio muy alto? Entregó a su Hijo por rescate nuestro. Qué tremendo. O sea, no hemos oído tanto, hermanos, que no lo dimensionamos. Pero yo le pregunto,
Si yo estuviera a punto de morirme y la única solución fuera que usted llevara a su hijo para que lo sacrificaran por usted, que le sacaran 2 o 3 órganos que yo necesito, se los quitaran y me los pusieran a mí, ¿usted lo haría? Levante la mano, ¿quién es para saber? Digo, para cuando me pueda saber con quién cuento. Es algo imposible de pensarlo siquiera. Imposible. A lo mejor un hijo le dice: papá, yo te regalo mi riñón, te doy un riñón y me quedo con uno. O a lo mejor ustedes pudieran darme un riñón, porque a mí ya los dos se me acabaron. Pero nada más uno, porque yo tengo que tener otro, ¿no? Pero decir: no, sí, yo dejo que me maten, que me saquen lo que sea, me manden al yonque con tal de que tú vivas. Qué difícil es eso. Ahora, está hablando de ti. Ahora, de tu hijo. Bueno, Dios hizo eso. Dios dio a su hijo. No es cosa menor. Dio a su hijo para pagar por nuestro pecado. Ustedes son pueblo adquirido, comprado por Dios, comprado por sangre. Lo dijimos la vez pasada. Literalmente Cristo derramó su sangre, se vació en esa golpiza que le dieron, en ese martirio, se vació la sangre del Señor Jesús. Literalmente entregó su sangre por ti y por mí. Pueblo adquirido por Dios, fuimos comprados por sangre. ¿Ven? Bien, eso es lo que somos, ¿sí? Eso es lo que somos, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eh? Ahora fíjense, hay algo bien interesante aquí, hermano, una peculiaridad muy importante. Nosotros oímos mucho esto. Es más, yo creo que es raro el cristiano que no se sepa este versículo. Raro, porque de tal manera es el evangelio en un versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros lo oímos y nos parece bien. Pero hay otro versículo que Juan plasmó ahí. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, que llegó Jesús para ser bautizado, dijo Juan una frase muy importante. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue el Cordero que Dios sacrificó para quitar el pecado del mundo. Lo hemos oído mucho. Bueno, de hecho yo me recuerdo que en la Eucaristía, en la Iglesia Católica, cuando el sacerdote estaba en la Eucaristía, levantaba como la copa esa que usan, y decía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena, algo así dice. Cuando nosotros lo oímos, no le tomamos mucha a profundidad el significado. Pero cuando Juan lo dijo, cuando Juan mencionó eso, fue un impacto importantísimo en los que lo oyeron, porque los que lo escucharon fueron judíos. Y los judíos, hasta ese momento, su perdón de pecados, su salvación, estaba determinada por el sacrificio del corderito pascual que se sacrificaba cada año. Dios recibía ese sacrificio, era apaciguada la ira de Dios por el pecado del pueblo, el pueblo era perdonado por un año más. Por ese año, los pecados de ese año eran perdonados. Si Dios aceptaba el sacrificio, era perdonado el pueblo, la ira de Dios era apaciguada. Pero el pecado ahí quedaba. El pecado solamente era cubierto, no era erradicado. Ahí quedaba el pecado. Solamente Dios había apaciguado su ira, pero el pecado ahí estaba. Bueno, cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, luego en la mente de los judíos dijeron: el Cordero pascual. Cuando él decía el Cordero, era el Cordero que se sacrificaba anualmente. El Cordero.
que quita el pecado del mundo. Cuando dijo que quita, para ellos fue algo importante. Entonces, no apacigua la ira de Dios. No va a cubrir el pecado, lo va a quitar, va a limpiar de pecado. Fue algo impactante para ellos. Por eso después dejaron de seguir a Juan para seguirlo a él, porque él era el que quitaba el pecado. Cristo quitó el pecado de la humanidad. Cuando tú te conviertes al Señor, Dios borra todos tus pecados. No los cubre, los borra. Y dice que todos los echa al fondo de la mar. Tú eres emblanquecido, tu alma es emblanquecida, tus pecados son emblanquecidos. Si eran rojos como el carmesí, van a ser blancos como la lana, dice la palabra. Entonces, Cristo quitó tu pecado. Cuando tú lo recibiste humildemente en tu corazón, borró tu pecado, quitó tu pecado. ¿Ok? Entonces, eso es la parte fundamental en este aspecto. También la intención de esta gente, hermanos, es quitarnos el propósito supremo que Dios ha dado a la iglesia. Dice la segunda parte de ese versículo de 1 Pedro 2:9. Todo eso, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego termina diciendo, para que anunciéis las virtudes, los poderes, la magnificencia de aquel que los llamó cuando estaban en las tinieblas, los llamó a su luz admirable. Admirable. Todo lo que hizo Dios, todo lo que ha hecho Dios por establecer la iglesia, el cuerpo de Cristo, o el cuerpo, sintetizando, el cuerpo de Cristo fue creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Jesucristo. Para anunciar las bondades y virtudes de Jesucristo. Esto es nuestro único objetivo, o nuestro objetivo supremo: anunciar las virtudes de Cristo. El papel, precisamente eso es lo que quieren quitar, el papel de la iglesia en la salvación del hombre. La iglesia es portadora del mensaje de salvación. Al quitarle o evitarle a la iglesia hablar de su eclesiología, de su objetivo de ser, pues deja de ser lo que es. La iglesia tiene como objetivo anunciar el mensaje de la salvación. El mensaje de la salvación, de acuerdo a esta palabra. Pero también su origen divino. La iglesia tiene un origen divino. No es una ocurrencia, lo hemos estado diciendo, lo voy a repetir, porque tenemos que tenerlo bien claro. No es una ocurrencia de Dios, no es una ocurrencia de Jesús, es un plan divino perfectamente diseñado por Dios, proféticamente establecido. Quieren evitar también la relación de Dios, de la iglesia con el Cristo histórico. Miren, es una gran bendición que el Cristo, el Dios en el cual creemos, es un Dios histórico. Él intervino en la historia de la humanidad. Miren, llegó Mahoma, murió y se fue, y bueno, se creó su religión y punto, ahí quedó. Llega Buda y también lo mismo. Pero Cristo vino y partió la historia en dos. Y se introdujo en la historia de la humanidad y la partió en dos. Su nacimiento establece el antes y después. Por eso decimos, antes de Cristo, después de Cristo. Creemos en un Dios histórico. Un Dios que entró en la historia de la humanidad y partió la historia de la humanidad en dos. Bueno, esta gente quieren evitarnos nuestra relación con el Cristo histórico, con el Cristo real, con el Cristo que vive y reina por siempre. Eso es. No podemos permitir eso. No podemos dejar de creer en ese Cristo histórico. Tenemos un Dios histórico, real, que vivió y tuvo su injerencia en la historia de la humanidad. Entonces ellos quieren evitar esto. Quieren que, bueno, pues Cristo sea un Dios como cualquiera Dios que tienen las demás religiones. Pero no, nosotros tenemos un Dios histórico. Ahora, su disciplina en cuanto a la enseñanza moral. Ellos, miren, la iglesia tiene una disciplina
moral. De acuerdo a la palabra de Dios, el cristiano debe ser un hombre moral. Dice los requisitos para el que sea obispado, que también es para el cristiano, es hombre de una sola mujer, no dado al vino, que sea honesto, que tenga a su familia, los menores en sujeción, que los tenga bajo la enseñanza y el comportamiento cristiano. ¿Qué otra cosa? También tiene que tener un comportamiento moral, obedecer los mandamientos. No vas a robar, no vas a matar, no vas a envidiar, no vas a... ¿Sí me explico? La iglesia tiene un mensaje moral. Bueno, ellos quieren que la iglesia, que en su eclesiología busca la moralidad, que borre la iglesia esto, porque ellos quieren introducir el nihilismo, el ateísmo, para que cada quien haga lo que se le venga en gana. Y de ahí entrar con el relativismo moral y decir, bueno, si tú piensas que hacer eso está correcto, pues hazlo. Si tú piensas que robar porque tienes hambre es correcto, pues roba. Si tú piensas que tener 2 mujeres porque tú quieres 2 mujeres, pues tenlas. Si tú piensas, ya hay leyes en ese aspecto, si tú piensas que porque es tu inclinación sexual, tú piensas que puedes tener relación con una criaturita de 8 o 10 años, está bien, no hay problema. Si tú piensas que es correcto que te puedas casar con otro hombre, está bien, no hay problema. Tienes tu derecho. Eso es lo que quieren. Borrar la eclesiología, porque la eclesiología cristiana involucra moralidad. Ese es el punto. Les decía la vez pasada, ¿verdad? Hoy en Colombia, 3 hombres casándose, háganme el favor. Ya ni siquiera uno con otro, no, con 3. ¿De qué se trata? No es posible esto. Pero bueno, eso es lo que ellos pretenden. Es lo que ellos pretenden. Que la iglesia no tenga el liderazgo moral que tiene en la sociedad. Porque quieran que no, la iglesia tiene un liderazgo moral dentro de la sociedad. Eso es innegable. La iglesia es punta de lanza en cuanto a la moralidad social. Es la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Ven? Eso es la iglesia. Bien. Y finalmente, hermanos, ellos quieren que la iglesia pierda, se esfume en la mente de la iglesia su destino final. ¿Qué dice la escatología cristiana? De acuerdo a la palabra de Dios, la iglesia, un día, no muy lejano por cierto, va a ser arrebatada por el Señor. O sea, va a ser un momento tremendo, hermano. Imagínate que vamos a estar platicando con una persona y de repente te fuiste. ¿Y dónde quedó Pancho? Se fue Pancho, se esfumó y nomás se dejó los trapitos aquí. Sí, porque la ropa no te la vas a llevar, aquí se va a quedar. Vas a llegar con vestidos blancas. Entonces, y a lo mejor va a decir, bueno, pues me quedan sus pantalones. Pero así va a ser. 2 comadres estarán platicando y una va a ser tomada y la otra va a ser dejada. Comadre, no te me escondas. Es tremendo. Un chofer va a ir manejando el camión urbano y de repente el chofer, agárrale tú, pues yo no sé, pues lo vamos a estrellar, porque el chofer se fue. ¿Sí? Y el otro va a decir, oye, y el cuate que estaba aquí sentado también se fue, no sé dónde quedó. Va a ser tremendo. Y luego de repente vas a estar tranquilo ahí comiendo en tu casa, y si tienes vista panorámica hacia la calle, hacia el cielo, ahí viene un avión
Hay un avión, viene para acá, pues se quedó sin piloto el avión. Así va a pasar. La implicación de la iglesia, del destino final, va a ser arrebatada. Primero va a ser arrebatada, pero luego va a volver. La iglesia, vamos a volver con Cristo en la segunda venida. ¿Por qué? Porque vamos a reinar por 1000 años esta tierra. 1000 años. Vamos a reinar con Cristo en esta tierra. Oye, qué tremendo es eso, hermanos. O sea, es como para, pues, una película de ciencia ficción. ¿Cómo que te fuiste? Desapareciste, te fuiste, te fuites y luego venites y a reinar y luego vas a vivir 1000 años, no la mueles, y yo apenas llegué a los 70. O ya profeticé los míos, no, 90, padre, 90. Declaro 90 y en buen estado. Sí, porque 90 ya estar cascabeleando y arrastrando, no, 90 y en buen estado. Ya he perdido. Entonces dices, oye, me fui, regreso, reino con Cristo a esta tierra. Tengo a Cristo como mi presidente mundial. Y luego después de esto, fíjense bien, ver un acontecimiento que muy poco pensamos. Satanás va a ser suelto otra vez. ¿Cómo? Sí. Satanás estuvo encadenado por 1000 años, pero va a ser suelto otra vez y se va a hacer la trifulca otra vez. Satanás va a engañar a mucha gente, aún de los que creen en Cristo. En ese lapso, de esos va a engañar también. Va a ser un problema grave. Nosotros vamos a ser testigos de eso. Y vamos a ser testigos cuando Cristo ponga fin a todo esto, ponga juicio. Y entonces, ¿saben qué, mis hijos? Vámonos, ya terminamos con lo que tenemos que hacer aquí. Y dice la palabra, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el destino final de la iglesia. Pero ellos no quieren que nosotros estemos conscientes de ello. Ellos quieren que pienses, que creas que cuando mueras te chupó la bruja y ahí quedó todo. Que tú naciste, fuiste creado o exististe solamente para nacer, crecer, reproducirte y morir. Ahí quedó toda tu misión en esta vida. No. La eclesiología bíblica me enseña que yo fui hecho para muchas cosas más. Para un plan eterno de parte de Dios. Entonces, no podemos perder esto, hermanos. No podemos perder esto. Terminamos. Ellos quieren, hermanos, destruirnos. Quieren destruirnos. De hecho, fue un tema pasado. Ellos quieren destruirnos, quieren desaparecer la iglesia. No quieren matarnos, porque hasta eso no quieren matarnos, quieren que suframos, pero quieren desaparecernos como iglesia. Que la iglesia no exista más. Pero ellos saben cuál es la bendición que tenemos, hermanos. No saben. Ellos no conocen las profundidades de la palabra. Y ellos no saben, fíjense bien, que Cristo dijo una frase muy importante, una frasecita muy importante cuando estableció la iglesia o cuando edificó la iglesia. Dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ni el diablo, ni la muerte, ni el gobierno, ni nadie va a poder contra la iglesia. Nadie podrá destruir la iglesia, porque ni la muerte, ni el diablo, ni nada puede ir contra la iglesia del Señor. Tendrían que destruir el cuerpo de Cristo, no lo pueden destruir. Somos el cuerpo de Cristo. Ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. ¿Y qué dice Jeremías? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Podrán hacer lo que quieran, hermanos, podrán intentar lo que sea, pero nada que atente contra la iglesia les va a prosperar. Nada, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Esa es la promesa de Dios. Pero ellos no lo entienden, son muy tercos, y si lo oyen, no he escuchado, lo han leído,
Son muy tercos, son muy necios y no lo aceptan. Bueno, es su problema. Nosotros tenemos promesa y la creemos y la aceptamos y la vivimos. Nada prevalecerá contra la iglesia. Nada. Y todo lo que hagan, las armas que quieran forjar, que quieran construir, ninguna arma forjada contra la iglesia, contra ti, prosperará. Amén. Eso es lo que somos, hermanos. Y eso es lo que nos quieren quitar. Imagínense, nos quieren quitar que entendamos todo esto de lo que es la iglesia. Pues no lo podemos permitir. Tenemos que seguir hablando. Tenemos que seguir hablando de la eclesiología, de la salvación, del pecado, del infierno, del Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Tenemos que hablar de todo esto. No podemos callar lo que Dios nos encomendó hablar. Amén. Entonces yo les digo, fortalezcanse, anímense. Y ahí les digo en la pantalla, a los que no van a ver en las redes o nos están viendo, las élites mundiales están tratando y van a hacer todo lo posible por destruir la iglesia. Pero la promesa de Dios, la promesa de Cristo es que ni las puertas del Hades, de la muerte, van a prevalecer contra la iglesia. Y todo lo que intenten contra ti, toda arma forjada contra ti, todo lo que intenten contra ti, no va a prosperar, porque tú estás en las manos de Dios. Dios te tiene en sus manos. Y nadie, dice la palabra, ¿quién nos quitará de su mano? Nadie. Nadie nos puede quitar el amor de Dios. Dios te bendiga. Permanece fiel al Señor. Y venga lo que venga, hagan lo que hagan, oigas lo que oigas, tú confía en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza, es nuestra salvación. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y vamos a hablar la próxima semana algo muy importante, que es el Espíritu Santo de Dios, la doctrina del Espíritu Santo de Dios, la pneumatología. Vamos a hablar de esto y va a ser muy interesante lo que vamos a hablar, como todo lo que hemos estado hablando, de las doctrinas que quieren borrarnos, pero no lo van a lograr. Dios les bendiga. Nos despedimos de la transmisión y nos vemos la próxima semana. Dios me los bendiga, mis hermanos.